Que usted es madre de 5 hijos que han muerto gloriosamente en el campo de batalla. Sé cuán difícil e infructuosa han de parecer cualquier palabra mía que intente distraerla de su aflicción por una pérdida tan abrumadora. Pero no puedo abstenerme de ofrecerle el consuelo que quizás encuentre en la gratitud de la República por la cual murieron. Ruego al Padre Celestial que pueda aplazar la angustia de su pérdida y le deje solo el efecto del recuerdo de sus queridos seres amados y el solemne orgullo que usted debe sentir al haber realizado tan costoso sacrificio en el altar de la libertad. Muy sincera y respetuosamente suyo, Abraham Lincoln. Gloria al Señor. Usted pensaría por qué el pastor ha leído eso. Este presidente se entera que una madre había perdido sus cinco hijos varones en la guerra de la República, 1861, 1864. Y él decide, cuando se entera de esto, de su puño y letra, siendo presidente de la República, hacer esta carta e enviársela a esta madre. La pregunta es, ¿él tenía que hacer esto? Él no tenía que hacerlo. Él pudo haberse enterado y dejarlo pasar, porque usted sabe cuántas personas murieron en esta guerra. Muchísimas. Sin embargo, él sintió en su corazón la necesidad de hacerlo. Y me llama también mucho la atención que cuando él firma, él no firma como presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él firma suyo, Abraham Lincoln. Porque lo que él le quiere transmitir a esta mujer es que le está escribiendo a alguien que se identifica con su dolor. Que no es el presidente, que es la persona, que es el ser humano, el que al saber la noticia como esta, aunque no era necesario hacerlo, ni tenía que hacerlo, lo hizo. ¿Sabe cuántas cosas ha hecho el pastor que no tenía que hacer? ¿Sabe cuántas cosas hacemos los pastores en ocasiones que no tenemos que hacerlas, pero las hacemos? ¿Sabe por qué las hacemos? Porque amamos a la gente. Porque este pastor nuestro ama a la gente. Porque por encima de todo lo que pueda decir la gente, si le corresponde o no le corresponde hacerlo, pero él lo hace porque ama a la gente. Porque el llamado que Dios nos ha hecho está por encima de todas las cosas que nosotros podemos pensar o creer. ¿Cuántas veces quizás la pastora, que es la esposa de mi esposa, nos han dicho quizás, pero si tú no tienes que hacer eso, que lo haga otro, eso no tienes que hacerlo, o sea, deja que lo haga fulano, deja que lo haga persona. ¿Qué hacemos nosotros? No, está bien, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Ah, pastor, no. Como quiera lo voy a hacer. Pero es porque ese sentir está en el corazón de nuestro pastor. Y nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede robar. Porque eso vino junto con el paquete del llamado que Dios nos ha hecho. Y tener pastores como él, por tantos años sirviendo de
de ejemplo para nosotros, sirviendo de estímulo para nosotros. Hay que darle gracias a Dios por él, porque todavía está aquí y quizás cuánto podríamos decir, pero ya es tiempo que el pastor entre en otras dimensiones y no supervise, ¿no? Pero lo que él le apasiona, su llamado, es estar aquí. Ya quiere estar hasta que el que lo llamó, porque a él no lo llamó ni a mí tampoco Mission Board, ni MI, ni asamblea, ni ningún concilio. Nos llamó aquel que está allá, nos marcó desde antes de nacer y nos separó para esto, y la gloria yo se la doy a él, como el pastor se la da a él, porque somos inmerecedores, pero en su misericordia él nos escogió, pastor, y por eso estamos aquí. Pastora, por eso estamos aquí, por eso usted está aquí. ¿Cuándo? Señor dirá, él fue el que lo puso aquí, él fue el que lo llamó. Que él diga, ni antes ni después, nosotros estaremos aquí ayudando al pastor, fortaleciéndole en todo lo que podamos, porque le amamos como ustedes le aman. ¿Sabe? Y con esto termino. A veces puedo sonar como presidente, pero tengo que hacerlo. Anyway. Tantos años de este hombre de Dios bendiciendo a tanta gente. Usted sabe los pastores que hemos sido marcados por la vida de él, la gente que él ha ayudado a levantarse y hacer lo que son hoy. No sé, ¿verdad?, si fue que no lo sabía, pero debería de haber aquí tanto y tanto pastor, quizás o más que gente, para darle un abrazo y decirle: Pastor de León, gracias por lo que has hecho por nosotros, por tu interés, por tu afán en que nosotros alcanzáramos lo que Dios tenía para nosotros. Así que, como ellos no están, estamos nosotros. Todos le damos un aplauso al pastor y le decimos: pastor, gracias. Y yo le voy a dar un abrazo a nombre de todos los pastores que no están aquí hoy y que deberían de estar aquí hoy. Amén. Así que, hermanos, gracias le damos al Señor y que nos permite poder estar aquí. Hoy para mí pues es un privilegio el poder. No la conozco hace mucho tiempo, estoy conociéndole ahora, ¿verdad?, que estoy visitando aquí en la iglesia. Pero que le decía a ella que Dios la va a usar en esta hora para traer una palabra edificante, hermosa a la iglesia y a la pastoral de este lugar. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie, la recibimos de pie y damos gracias al Señor por esta mujer valiente que hoy ha dicho: sí, aquí estoy para hablar lo que el Señor nos permita? Que Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Pueden sentarse, porque antes de comenzar, quiero también extender mi felicitación al pastor Perea, el Día del Pastor, porque sabemos que también él fungió como líder de una congregación, y aunque ahora no está llevando del todo a cabo su ministerio, lo cierto es que su llamado es irrevocable, su llamado está, sigue siendo pastor, así es que mis felicitaciones, pastor, también a usted. Y cuando hablaba el pastor Perea, pensaba en un libro que leí,
hace como 3 años, que se llama El lunes con mi viejo pastor, no sé cuántos lo han leído, de nada, pues yo quisiera cristianamente robarle los derechos a ese autor y ahora escribir un libro que se llame Los momentos con mi pastor. Porque ciertamente el pastor Juan Ramón de León es un pastor especial. Desde que lo conocí, supe la calidad de ser humano y de pastor que hay en él. Con poco tiempo, con tan solo unas palabras, con tan solo un instante, se puede sentir esa bendición, ese despliegue de, por así decir, de unción que sale del callado del pastor de León. Y también le felicito en esta noche. Pero esto es un culto al Señor y alguien tiene que traer la palabra también, ¿verdad? Es el día del pastor y estamos aquí, como dijo el pastor Perea, para celebrar el día del pastor. Es un acto que la congregación se para agradecer al pastor su compromiso, su dedicación, el trabajo en la obra del Señor y para la obra del Señor, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Él es pastor, pero también fue oveja. Así es que es algo dual. Y como dijo el pastor Perea, no es necesario, no es obligatorio que se celebre el día del pastor. El pastor de León creo que puede vivir sin este día. Ha vivido 82 años, ¿verdad? Sin que se le dé mucha bomba al platillo, mucho mérito, ¿verdad? Así es que es un día que podía vivir sin él el pastor, pero la congregación, en el ánimo de celebrar lo que es su trabajo y su obra pastoral, decide hacer el día del pastor. Así es que yo, que vengo nueva, felicito también a esta congregación por ese cuidado pastoral y por ese detalle en el día de hoy, que como dijo el pastor Perea, también usó su varita, la vara del pastor, para decir que deberían ser muchas más personas que estuvieran aquí, ¿verdad? Pero nada, aquí están los que el Señor escogió en esta noche que estuvieran. Amén, aleluya. Así es que los invito ahora sí a ponerse en pie y dar lectura a la palabra y más. Esta noche es más bien una exhortación en el día del pastor, pero a las ovejas, más que al pastor. Y vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el verso 28. Y para beneficio de la congregación, voy a leer de dos versiones, la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional. Cuando lo tengan me dan un amén. Hechos 20, 28. Y la palabra se lee a la gloria del Trino Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Ahora voy a leer de la Nueva Versión Internacional para los hermanos que tengan esa versión. La misma dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú hablando a través de esta sierva tuya, Señor. Yo soy poca cosa, Padre Santo, pero te pido que me uses, Padre Santo, en esta noche con poder, Señor. Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, para edificación de tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hechos de los Apóstoles. Este capítulo particularmente trata del apóstol Pablo hablándole a los ancianos de la iglesia. Y ya está, ¿verdad?, despidiéndose y le está dando unos consejos. Y dije que este mensaje más bien es una exhortación a las ovejas, pero comienza con la exhortación a los pastores. Y les está indicando
le está dando algunas instrucciones de cómo deben proseguir su vida en el ministerio. Ese capítulo más bien es un resumen de todos los consejos y las advertencias que una persona experimentada ya le puede dar a otras personas que, aunque son llamadas ancianas, no tienen la misma experiencia vivida que el que los está dando. Así es que Pablo les está hablando y les dice que se cuiden. Antes de entrar de lleno a lo que es el texto, pastorear. Pastorear era un término que se utilizaba más bien en el cercano Medio Oriente, ¿verdad?, para designar a los gobernantes. Se utilizaba mayormente para funcionarios de gobierno, porque aunque era un término conocido ya, porque sabemos que se usaba, había pastores reales, en la época en que el Nuevo Testamento se escribe, se utilizaba mucho ese término para designar a los líderes, y a los líderes seculares, ¿verdad? Así es que estamos aquí viendo esta figura pastoral para líderes, para gente que lidera. De hecho, Jesús mismo utilizó la palabra pastor para referirse a sí mismo. Y vemos que en Juan 10 lo utiliza para decir que yo soy el buen pastor. La utilizó Jesús para ejemplificar la tarea que tenía un pastor y cómo debía llevarla a cabo. Tarea de liderar, dirigir, corregir. Así es que Jesús mismo instituyó el pastorado como el término que nosotros lo conocemos hoy en día. No como ese término común de los tiempos antiguos, de los pastores, ¿verdad?, como los que vemos en Génesis, como vemos también a David, a Moisés, a Gedeón, sino que Jesús mismo instituyó lo que es el ministerio pastoral. Así es que cuando vamos al texto como tal, vemos que Jesús instituye el pastorado a fin de perfeccionar a todo aquel en la obra o ministerio del Señor y para edificación de la iglesia. Y eso lo repetimos y lo vemos en Efesios 4 del 11 al 13. Si usted va a ese texto, va a ver que esa mayormente es la razón por la cual Jesucristo instituye el pastorado. Por lo tanto, podemos afirmar que son dos los resultados de un pastorado exitoso en Cristo. Número 1, hombres y mujeres perfeccionados. Y número 2, una iglesia edificada. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y por qué Jesús dice yo soy el buen pastor? De hecho, Jesús sabía todo. Jesús era Dios. Era omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo sabía. Pero cuando hablaba con sus discípulos, como somos nosotros, con personas, ¿verdad?, así como nosotros, Él bajaba al nivel de ellos para que ellos pudieran entender. Y le decía, yo soy el buen pastor. Lo que significa que Jesús quería hacerle ver a sus discípulos y a las personas con quien hablaba que habían pastores malos. Porque simplemente hubiera dicho, yo soy pastor, yo soy líder. Pero Él dijo, yo soy el buen pastor. Para marcar una diferencia. De hecho, cuando Jesús está hablando de este buen pastor, lo que está es diciendo entre líneas cómo debe ser un pastor. Un pastor que ame a su oveja. Lo ha dicho el pastor Pera, que es nuestro pastor. Un pastor que sienta compasión por los humanos, por la gente. Un pastor que busque a las ovejas cuando se van de redil. Y un pastor que sea capaz hasta de morir por sus ovejas. Que sea entregado. Así es que Jesús mismo, conociendo que habían pastores que no estaban dispuestos a morir por sus ovejas, a buscar sus ovejas, a tener misericordia de sus ovejas, definió y explicó el término de lo que es
un buen pastor en sí mismo, en su testimonio, en lo que él hacía, en lo que él decía. De hecho, Jesús habló hasta de los pastores asalariados, aquellos que no cuidan el rebaño, aquellos que no tienen un llamado genuino a pastorear las almas. Así es que, si hay una instrucción clara en la vida de todo pastor, fue la que les dio Jesucristo. Amén. Ahora bien, el texto del apóstol Pablo advierte a los ancianos de la iglesia y le dice: tengan cuidado de sí mismos. Es decir, que se cuiden. Por lo tanto, lo que está diciendo en palabras sencillas es: un pastor que no se cuida a sí mismo, un pastor que no cuida a su familia, es un pastor que no puede cuidar a los demás. Amén. Un pastor que no protege, que no se protege a sí mismo, es un pastor que no protege, no puede proteger a los demás, no es un pastor protector. Así es que el apóstol Pablo, en cierto sentido, le está diciendo: trabajen en la obra de Cristo, entréguese en la obra de Cristo, ame las almas, pero cuídese, cuide su vida. Yo no puedo decir, cuando entro al texto, ni tampoco quiero, ¿verdad?, sonar un poco antagónica, pero sí tengo que decir que con ese texto yo no puedo decir que Pablo está advirtiendo a los pastores a cuidarse de ellos mismos, ¿verdad? Porque cuando nosotros cogemos ese texto y dicen: tengan cuidado de sí, yo no puedo traer un contexto a este texto que no significaba lo que él estaba tratando de decir. No sé si me explico, pero yo no puedo traer y definir un verso que no significa lo que él estaba tratando de decir en ese tiempo. Pablo estaba diciéndole a esos ancianos: cuídense, cuídense. Pero yo sí les puedo asegurar que en ese cuídense implícitamente está el que se cuiden de sí mismos. Porque a veces el peor enemigo que uno tiene es uno mismo y nuestra mente. Así es que Pablo, yo no puedo asegurar que en ese texto le estaba diciendo: cuídense de ustedes mismos, de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes leen. Pero sí puedo inferir que está incluido en esa advertencia. Sí puedo inferir que le está diciendo: cuídense, porque en ese tiempo habían falsas doctrinas. Y les está advirtiendo con relación a ellas. Y le está advirtiendo con relación a cómo transfieren esa doctrina a su rebaño. Así es que sí, es cuídense físicamente, coman, beban bien, duerman, pero también cuídense de lo que piensan. Cuídense de lo que hay en su corazón. Aleluya. Yo tampoco puedo decir que en ese texto de Pablo les está diciendo: cuídense de los demás. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que cuando le dice cuiden a los demás, implícitamente está allí el hecho de cuidarse de lo que piensan los demás del pastor. Por eso es que es tan importante el testimonio de los pastores. Aleluya. Así es que hay que tener en los pastores cuidado de sí y cuidado del rebaño. Cuidado de no entregarse a un orgullo ministerial. Cuidado de ceder a la tentación del protagonismo. Cuidado de evadir la responsabilidad que hay sobre sus hombros de salir a buscar la oveja que se ha ido de redil. Cuidado
de tener en su mente pensamientos que no sean de misericordia y amor a sus ovejas. Cuídense a sí mismos, pero ¿qué tarea más ardua? ¿Sí? Ardua. Porque escuché aquí al pastor Perea decir que el pastor de León llega a 82 años y que independientemente de lo que una congregación pueda decir y pensar que ha sido su trabajo, ha sido un pastor excelente. Un pastor que ha marcado su vida, la vida del pastor Perea, y les dije que también marcó la mía al punto de que quisiera escribir un libro, ¿verdad? Así es que es una tarea difícil cuando ahora nosotros como ovejas, y esto es para cualquier pastor, buscamos un pastor con estas cosas. Por ejemplo, si predica corto es un vago o no tiene unción. Si predica largo quiere escucharse a sí mismo, es aburrido. Si predica del diezmo y las ofrendas es un materialista. Si no predica del diezmo es irresponsable de las finanzas de la iglesia. Si pide ayuda para hacer labores en el templo es un oportunista, y si no lo pide es un terco orgulloso. Señor, estoy dando el mensaje como me lo diste. Si predica con bosquejo es muy profundo, poco personal. Si improvisa, no se preparó ni oró por el mensaje. Si predica todo el tiempo él o ella, no quiere desarrollar a la iglesia ni a sus líderes. Si invita a otros a predicar, entonces está evadiendo su responsabilidad. Santo, alaba, y me juzgo yo misma, porque a veces he pecado de pensamiento, aleluya. Estoy en el altar del Señor. Así es que cuidarse a sí mismo es una tarea que no es muy fácil. Cuando se está siempre en dos aguas, como dicen allá en el barrio Sabanera de San Juan. ¿Y qué me dicen de cuidar el rebaño? Si habla del pecado y condena lo malo, es muy conservador. Si no lo hace, es acomodaticio, no quiere perder el diezmo, es un hipócrita. Si predica la verdad, ofende a muchos. Si trata de aconsejar, es un metiche. Si no aconseja, es un egoísta. Si visita mucho a las ovejas, es un inoportuno, un averiguado. Y si no visita, es un despreocupado. Si es amoroso, es un fresco. Si no lo es un impropio. Si ayuda a los pobres, quiere impresionar con lo que tiene. Si ayuda a los ricos, es un aventajado. Así es que, hermano, apacentar la grey tampoco es tarea fácil. Así es que Pablo le estaba encomendando a estos ancianos dos cosas sumamente difíciles. Y por encima de todo esto que le he dicho, hay una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es que ninguna oveja puede perderse a causa del pastor. Así es que, cosa difícil, sucio difícil, tarea difícil, como le quieren llamar, tienen los pastores. Porque nosotros las ovejas a veces queremos ser cabros. Y las ovejas de por sí tienen unas características. Los animales, las ovejas, de por sí se comportan de cierta manera, tienen un comportamiento, pero las cabras tienen otro que es peor. Hay un refrán que dice que la cabra siempre tira para el monte, porque es difícil de manejar. Y por eso es que siempre hacen alusión a las ovejas y a los corderos. Casi nunca hacen alusión en la Biblia, o por así decir, todavía no he encontrado una cabra, a menos que sea para comérsela, ¿verdad? Así es que es una tarea difícil. Nosotros, como ovejas, tenemos que entender
que la responsabilidad del pastor es una responsabilidad impuesta por Dios mismo. El Espíritu Santo fue el que escogió al pastor. Pudo haberlo seleccionado un liderato, pudo haberlo entrevistado una congregación y decir que lo aceptan como pastor, pero quien escogió al pastor es el Espíritu Santo, Dios mismo. Y Dios mismo es quien le pide o le va a pedir cuentas a ese pastor por el rebaño. Y Dios es un gran comerciante. Dios sabe cuánto cuesta cada alma que vela un pastor. Dios sabe cuánto cuesta cada oveja porque Dios mismo pagó por esa oveja con su sangre. Así es que responsabilidad mucho más grande la del pastor. No solamente evitar que esa oveja se pierda, sino evitar que esa oveja que fue comprada a precio de sangre preciosa abandone el redil. Muchas veces nosotros no podemos entender eso. Muchas veces nosotros somos como son las ovejas de verdad. Somos ovejas traviesas, tercas. A veces estamos heridas y tratamos de esconder debajo de nuestra lana la herida que llevamos para que no nos aíslen del redil. A veces tenemos, como dice el libro de Ezequiel, la pata quebrada. Estamos enfermos. Y desplazamos todo eso que nosotros tenemos hacia el pastor. Pero yo te digo en esta noche, hermano y hermana que me escuchan, que con el buen pastor que es Jesucristo y con el pastor que ha puesto a dirigirte como parte de un rebaño, si tú eres la oveja de la pata quebrada, vas a sanar. Si tú eres la oveja inquieta y necesitas dirección, disciplina, vas a ser disciplinado. Si eres una oveja que te estás aislando, vas a encontrar el amor y la misericordia en el buen pastor. Si eres la oveja que necesitas regresar al redil, vas a encontrar el pastor que va a abrirte camino y que va a abrirte el portón para que entres. Solamente lo que necesitas es dejar que ese pastor utilice su vara y su callado. Porque no por casualidad David en el Salmo 23 habló de la vara y el callado. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David era pastor, conocía cuál era el propósito de esa vara y de ese callado. El pastor necesita la vara para dar dirección, necesita la vara para dar ese empujoncito a la oveja que se está quedando afuera. Y utiliza el callado. Muchas veces dicen, es para reprenderme. No, el callado también se utiliza para defenderte. Los pastores de antes utilizaban el callado para tirarle a aquellos animales que venían a amenazar a la oveja. Así es que, oveja, no le tengas miedo al callado del pastor. Si queremos que este verso se cumpla, si queremos que el verso en Efesios se cumpla también, que es que los pastores están puestos para perfeccionarnos a nosotros como hombres y para edificar la iglesia, no podemos resentir la dirección, la corrección y la protección de la vara y del callado del pastor. Aleluya. Y para terminar, nosotros tenemos como congregación un buen pastor. Un pastor que cumple con los requisitos, a mi entender y a mi juicio,
de lo que Jesús estaba hablando, de lo que Jesús estaba diciendo cómo tenía que ser un pastor. Ahora depende de nosotros estar cerca de este pastor, de apoyar este pastor, de no salirnos del redil ni de la dirección de este pastor. El texto que escogieron para este día, el texto de Jeremías, que dice que les daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. También lo que significa es que nos daría pastores que cumplieran la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Y el pastor Juan Ramón de León cumple la voluntad de Dios. Y yo le doy gloria a Dios por este pastor y las gracias por tenerlo a él, pastoreando, y a su esposa junto a él, esta congregación. Aleluya. Así es que, hermano, yo le voy a pedir al pastor de León que se pare allí frente a la congregación con su esposa. Y todo aquel que quiera recibir un toque de amor y de misericordia del cayado del pastor de León, todo aquel que quiera ser edificado, todo aquel que quiera ser perfeccionado, que pase al frente y se una a este pastor. Y voy a pedirle también al pastor Perea que también pase al frente. Todo aquel que entienda que necesita recibir, aleluya, el toque de la vara y el cayado del pastor de León. Todo aquel que entienda que ama a este pastor, que su dirección ha estado siempre presente, amén, que su misericordia y su amor nunca ha estado ausente, que su lealtad, que es distinta a su fidelidad, siempre ha estado con sus ovejas para guiarlas, para bendecirlas, que pasen al frente. Y quiero que se peguen. ¿Ustedes han visto un rebaño de ovejas con su pastor? Yo quiero que se peguen a ese pastor. Péguense al pastor, péguense al pastor. Y a la pastora, péguense al pastor. Pegaditos al pastor. Aleluya. Yo creo que cualquier protocolo aquí, pero el Señor hace como quiera. El Señor hace como quiera. Aleluya. Cuidado.